Encontré al que sí me merece, un año después la vi detrás del mostrador de la carnicería. Me llamo Mateo, tengo 26 años y vivo en un departamento de 2 cuartos en Narvarte Poniente, a 3 calles del Metro Zapata. No es lujoso, pero es mío. Las paredes huelen a café recién hecho y a pintura que yo mismo apliqué hace 6 meses. Antes olían a desprecio disfrazado de amor. Todo empezó un martes de noviembre, lloviendo como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con lo que estaba a punto de pasar. Llegué a las 11:30 de la noche después de un doble turno en una consultoría de logística en Santa Fe, sí, esa zona de torres de vidrio donde los ejecutivos manejan BMW y tú apenas alcanzas para el Uber a tu colonia. Subí las escaleras del edificio con el cuerpo hecho trizas, la espalda me ardía de cargar cajas de documentos todo el día, los ojos me pesaban como si me hubieran metido piedras bajo los párpados y el estómago gruñía desde las 3 de la tarde, cuando me salté el lunch para terminar un reporte que mi jefe quería urgentísimo. Carnal, es para el cliente gringo. Abrí la puerta con la llave temblando en la mano, esperando lo de siempre, el olor a mole que Ximena juraba que preparaba, aunque siempre era de El Naranjo. El ruido del TikTok que veía en el celular mientras fingía estudiar inglés, y su voz diciendo y ese pinche cansancio, mi amor, mientras ni siquiera levantaba la vista de la pantalla. Pero esa noche no hubo nada de eso. Lo primero que vi fue una maleta Samsonite azul marino, la que yo le regalé para su cumpleaños porque soñaba con viajar por Europa, parada junto a la mesa de centro. Cerrada. Con las correas bien ajustadas. Como si llevara horas esperando ese momento. Ximena estaba de pie frente a la ventana, con el celular pegado a la oreja. Vestía ese body negro que le quedaba chingón pero que yo ya no podía pagar desde hacía 3 meses. Cuando me escuchó entrar, ni volteó. Solo dijo al teléfono. Ya llegó. Te marco después. Colgó. Se giró. Y sin un hola, sin un cómo estuvo tu día, sin ni siquiera quitarse los audífonos de un oído, soltó. Encontré al que sí me merece. Me voy con él. ¿Podemos terminar esto ya? Sentí como si alguien me hubiera metido un puño de hielo en el pecho. Me quedé parado con la mochila colgando de un hombro, las llaves todavía en la mano, el agua de la lluvia goteando de mi chamarra sobre el piso de loseta que yo había limpiado esa mañana antes de irme. ¿Qué onda, Xime? Logré decir, con la voz más seca que el pan del día anterior. ¿De qué pedo hablas? Ella suspiró como si yo fuera un niño pidiendo dulces en el supermercado. Ya, Mateo. Sin dramas. Estoy cansada y quiero irme tranquila. ¿Para qué tanto show? Esa frase me partió más que cualquier grito. Porque no era enojo lo que había en su voz. Era aburrimiento. Como si nuestra relación fuera un trámite burocrático que por fin podía cerrar para pasar a la siguiente cosa. ¿Por qué? Pregunté, sin alzar la voz. De hecho, creo que hablé más despacio de lo normal, como si caminara sobre vidrios rotos. Ximena cruzó los brazos y levantó la barbilla. Esa pose la había visto antes, cuando le reclamé que no ayudara con la renta, cuando le dije que sus amigas me trataban como si fuera el mesero de la cena, cuando le pregunté por qué nunca presentaba a su familia. Porque me voy con alguien que sí puede darme lo que merezco, dijo, con una calma que dolía más que un escupitajo. Seamos realistas, mi amor, tú no eres el indicado para una mujer como yo. Soy una chica con gustos, ¿sabes? Y con ese sueldito de oficinista en Santa Fe, órale, ni para una cena en Puyol te alcanza. Cada palabra me entró como una navaja de afeitar oxidada. ¿Y tú qué pedo? Le solté, sin poder contenerme. Llevas 8 meses sin chamba. 8 meses, Xime. Desde que dejaste ese trabajo en la boutique de Polanco porque tu jefa era una arpía. Su cara cambió. Frunció el ceño como si le hubiera escupido en la cara. Ah, pinche ingrato. Exclamó. ¿Así me lo agradeces? Yo confié en ti, dejé todo para estar contigo, y ahora me sales con esto. Pero yo ya no podía callarme. Por primera vez en 2 años, las palabras salieron solas, como agua represada. ¿Confianza? ¿Tú? Mira, carnal, mientras tú dormías hasta las 2 de la tarde, yo salía a las 6 para agarrar el metrobús que te da asco porque huele a pobre. Mientras tú ibas al antro con tus amigas los viernes, yo hacía horas extra para que no nos cortaran el internet. Mientras tú pedías delivery de los biscuits porque no tenías ganas de cocinar, yo me comía un tamal del puesto de la esquina y decía que ya había comido en la oficina. Le conté cosas que nunca le había dicho.
¿Sabes cuántas veces me salté el desayuno para que tú tuvieras para tu Starbucks? ¿Cuántas veces vendí cosas mías, hasta mi PlayStation 4, güey, para pagar la renta cuando tú no encontrabas chamba? ¿Cuántas noches me acosté con el estómago rugiendo porque prefería que tú comieras bien aunque yo me muriera de hambre? Ella no se inmutó. Ni una lágrima. Ni un gesto de culpa. Me miraba como si le estuviera contando el clima. Eso es lo que se supone que hace un hombre que de verdad ama, dijo, encogiéndose de hombros. Si me amaras de verdad, ya habrías conseguido un trabajo mejor. Pero te conformas con ser un empleado más. Yo necesito a alguien que me eleve, no que me arrastre. Ahí entendí algo que me partió el alma. Para Ximena, mi esfuerzo no era amor. Era deuda. Mi sacrificio no era entrega. Era obligación. Y mientras yo creía que construíamos algo juntos, ella llevaba meses buscando la salida de emergencia. ¿Desde cuándo? Le pregunté, con la garganta seca. ¿Desde cuándo conoces a ese indicado? Ximena dudó un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. No importa, dijo, agarrando la maleta. Lo importante es que ya me voy. Xime, por favor. No, Mateo. Sin ruegos. Eso es patético. Y ahí, parado en medio de la sala con el agua de la lluvia empapándome los zapatos, sentí algo que nunca había sentido, no era tristeza. Era vacío. Como si alguien hubiera vaciado mi pecho con una cuchara. Ella caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se giró una última vez. Oye, y lo de la renta de este mes, tú te encargas, ¿verdad? Total, yo ya no voy a vivir aquí. Cerró la puerta. No hizo clic. Hizo van. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Me senté en el sofá, ese sofá que compramos juntos en Liverpool con tarjeta de crédito, y me quedé mirando el espacio donde había estado su maleta. El mismo espacio donde, hace 6 meses, bailamos borrachos escuchando a Carla Morrison después de que ella dijera te amo por primera vez. Esa noche lloré. No como lloran los hombres en las películas, con dignidad y una sola lágrima. Lloré como llora un niño que acaba de perder a su madre en el mercado, con sollozos feos, con mocos, con los puños apretados contra los ojos. Lloré hasta que el pecho me dolió y la cabeza me dio vueltas. Lloré porque me sentía estúpido. Lloré porque había creído que el amor era aguantar. Lloré porque había dejado de ser yo mismo para convertirme en el sostén de alguien que ni siquiera me veía. Al día siguiente, Ximena me bloqueó en todo, WhatsApp, Instagram, Facebook, hasta en Spotify donde compartíamos playlists. Como si yo nunca hubiera existido. Como si 2 años de mi vida fueran un error de escritura que borró con un backspace. Las primeras semanas fueron un infierno. Me levantaba a las 6 como siempre, pero ahora el departamento olía a soledad. Cocinaba para uno y me daba risa amarga al servir 2 platos por inercia. Veía series solo y el silencio era tan pesado que prefería prender el radio aunque no escuchara nada. Pero algo raro empezó a pasar en la tercera semana. Un jueves, al revisar mi cuenta de BBVA en el celular, vi un número que no reconocí. Era mi saldo. Pero no el saldo de siempre, ese que siempre andaba en rojo o a punto de. Era un número con 3 ceros después de la coma. Y sobrando. Al principio pensé que era error del banco. Revisé movimientos, renta pagada, luz, agua, internet, todo en orden. Pero no había gastos extra. No había pedidos de Rappi a las 2 de la mañana porque tenía antojo. No había boletos de cine para 2. No había flores cada quincena para que no se enojara. No había delivery de los biscuits los domingos. Por primera vez en 2 años, mi dinero era mío. Ese fin de semana fui al supermercado sin lista. Sin calculadora mental. Sin esa vocecita en la cabeza que decía ¿y si Ximena quiere esto? Compré carne de res para asar. Compré aguacates que no estuvieran verdes. Compré pan de dulce del que vende afuera del metro, el de verdad, no el de caja. Compré una cerveza de esas que antes eran lujo innecesario. Esa noche cené en mi balcón, viendo cómo las luces de Narvarte se encendían una a una. Comí hasta llenarme. Bebí la cerveza despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Me di cuenta de algo que me dolió más que su partida, había trabajado como mula para mantener un sueño que nunca fue mío.
Sus gustos, sus caprichos, sus necesidades, que nunca fueron necesidades, sino exigencias disfrazadas de amor, me habían vaciado. Y yo, pinche idiota, creí que era normal. Creí que así era el amor, tú das, das y algún día ella te devolvería algo. Pero nunca lo hizo. El segundo mes sin Ximena fue distinto. Empecé a dormir 8 horas. Dejé de pedir turnos dobles. Descubrí que con mi sueldo normal, sin extras, sin sacrificar fines de semana, alcanzaba y sobraba para vivir bien. Hasta empecé a ahorrar. 5,000 pesos el primer mes. 8,000 el segundo. No era mucho, pero era mío. Volvió Memo, mi carnal de la prepa, quien había dejado de llamarme porque Ximena me caía gordo. Volvimos a tomar cerveza en el techo de su edificio en Portales, viendo el atardecer sobre el Ajusco. Me reí de verdad por primera vez en meses. Un día, mientras caminaba del metro a mi departamento, me di cuenta de algo, ya no pensaba en ella todos los días. Ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. Ya no me preguntaba qué hice mal. Simplemente, seguí. No fue fácil. Hubo noches malas. Hubo días en que el recuerdo me golpeaba como un camión. Pero aprendí algo crucial, el dolor no desaparece, pero sí se achica. Se vuelve manejable. Como una cicatriz que ya no duele, pero que recuerdas cuando llueve. 7 meses después de que Ximena saliera por esa puerta con su maleta Samsonite, hice algo que nunca imaginé posible, compré un auto. No era nuevo. Era un Nissan Suru 2015, color gris, con 80,000 kilómetros y olor a tabaco viejo. Pero era mío. Pagado al contado con mis ahorros. Sin deudas. Sin fiador. Sin pedirle un peso a nadie. La primera vez que me senté en el asiento del conductor, con las llaves en la mano, sentí un nudo en la garganta. No era nostalgia. Era orgullo puro. Pensé en todas las veces que Ximena me dijo cuando vas a comprar carro, Mateo, con ese tono de lástima disfrazada de preocupación. Pensé en cómo me hizo sentir pequeño por no tener lo que un hombre de verdad debería tener. Y ahí, sentado en ese Suru usado pero mío, entendí la verdad más dolorosa y liberadora de todas, ella nunca me vio como suficiente porque nunca quiso verme. No era que yo no alcanzara. Era que ella necesitaba sentirse superior. Y yo, en mi ingenuidad, le di el papel de jueza de mi valor. Mi vida mejoró. No de golpe, pero sí de verdad. Dormía mejor. Comía mejor. Trabajaba con más energía porque ya no llegaba agotado de cargar una relación que solo yo sostenía. Hasta empecé a salir con una chica del trabajo, solo unas cenas, nada serio, y por primera vez en años, me sentí ligero. Sin presión. Sin tener que demostrar nada. Un año después de aquella noche de noviembre, me sentía, en paz. No feliz como en las películas, pero sí tranquilo. Había construido algo con mis propias manos. Y eso, carnal, no te lo quita nadie. Creí que la historia con Ximena había terminado para siempre. Que era un capítulo cerrado, archivado, olvidado. Pero el karma en México no avisa. Llega cuando menos lo esperas, en el lugar más inesperado, con el uniforme más humilde. Era un sábado de octubre. Hacía fresco, ese frío suave de CDMX que huele a hojas secas y a tacos de canasta. Fui al nuevo Chedraui que abrieron en la avenida Universidad, cerca de Copilco. No era mi súper de siempre, ese estaba en División del Norte, pero había escuchado que tenían buen precio en aguacate. Entré tranquilo, con mi lista mental, jitomate, cebolla, cilantro, carne molida para hacer albóndigas. Caminé por los pasillos con el carrito medio lleno, disfrutando de algo simple que antes me parecía imposible, comprar sin calcular cada peso. Sin esa ansiedad constante de ¿y si no alcanza? Llegué a la sección de carnes. Había fila. Esperé mi turno viendo los cortes, aguacate, bistec, diezmillo. Pensaba en qué hacer de comer cuando llegara Memo más tarde. Cuando me tocó, levanté la vista para pedir 1 kilo de molida. Y ahí la vi. Detrás del mostrador, con un gorro de red blanco y un delantal manchado de sangre seca, estaba Ximena. Pero no era la Ximena que recordaba. Esta mujer tenía ojeras profundas, como si llevara meses sin dormir bien. El cabello, antes largo y cuidado, estaba recogido con una liga vieja y se le escapaban mechones grises que antes teñía religiosamente. No llevaba maquillaje.
Ni siquiera delineador. Y sus manos estaban ásperas, con cortes pequeños y uñas cortas, sin esas uñas postizas que tanto le gustaban. Me miró. Sus ojos se abrieron como platos. Parpadeó 2 veces, como si no creyera lo que veía. Mateo. Susurró, con una voz quebrada que no reconocí. Yo me quedé tieso. El carrito se me escapó un poco y chocó contra el mostrador. Clunk. No mames, dije, sin poder evitarlo. Ella se quitó el cubrebocas con manos temblorosas. Tenía los labios resecos, agrietados. ¿Eres tú de verdad?, preguntó, con los ojos llenándose de lágrimas. Pinche destino, justo hoy, justo aquí. Antes de que pudiera reaccionar, salió de detrás del mostrador sin pedir permiso. Una señora mayor le gritó y oiga, señorita, pero Ximena no hizo caso. Se plantó frente a mí, mirándome de arriba abajo como si fuera un fantasma. No lo puedo creer. Susurró, agarrándome del brazo. Llevo meses queriendo buscarte, pero no tuve valor. Y ahora apareces así, de la nada. Esto es señal, Mateo. Es el universo. Olí su perfume. O lo que quedaba de él, sudor, carne cruda y desinfectante barato. Ximena, dije, apartando su mano con suavidad pero firmeza. ¿Qué onda? Ella empezó a llorar. Lágrimas gruesas, silenciosas, que le rodaban por las mejillas sin maquillaje. Me arrepiento, soltó, agarrándome otra vez del brazo. Me arrepiento de todo, güey. De cómo te hablé, de cómo me fui, de todo lo que te dije. Estaba ciega, Mateo. Ciega y estúpida. Miré alrededor. La gente empezaba a voltear. Un señor con carrito de bebé nos observaba con cara de aquí viene el drama. Oye, tranquila, dije, bajando la voz. No es lugar para esto. Él me engañó, soltó de golpe, como si llevara meses guardando esas palabras. El tipo con el que me fui, era un pinche falso. Al principio todo chido, viajes, cenas, regalos. Pero después, tragó saliva. Me controlaba. Me revisaba el celular. Me decía con quién podía hablar y con quién no. Me gritaba si la casa no estaba limpia. Me humillaba frente a sus amigos. Hizo una pausa. Las lágrimas ahora corrían libres. Me pegó, Mateo. 2 veces. La segunda me partió el labio. Dormí en casa de mi prima esa noche. Sentí un nudo en el estómago. No era lástima. Era incomodidad. Como si alguien me estuviera contando una película que ya había visto y que no quería volver a ver. Un día agarré lo que pude y me fui, continuó. Sin decirle nada. Dejé todo, ropa, maquillaje, hasta mi pasaporte. Solo me llevé mi cartera. Dormí 3 noches en el metro porque no tenía a dónde ir. Me contó que sus papás la recibieron, pero fríos. Su papá le dijo, ¿otra vez? Ya no eres niña, Ximena. Si te quedas, trabajas. Le dieron un colchón en la recámara de servicio y le dijeron que pagara renta. He tenido 3 trabajos desde entonces, dijo, señalando su delantal. En una boutique me corrieron porque llegaba tarde. En un call center renuncié porque el jefe me acosaba. Y ahora esto. Carnicera. Pero es trabajo, ¿sabes? Es honesto. Yo solo asentía. No sabía qué decir. No sentía rencor, pero tampoco compasión. Sentía distancia. Como si estuviera escuchando la historia de una desconocida. Perdóname, Mateo, suplicó, agarrándome las manos. Perdóname por todo. Tú siempre fuiste bueno conmigo. Siempre. Y yo fui una pinche ingrata. Merezco que me escupas en la cara, pero por favor, perdóname. La gente ya nos miraba abiertamente. Una señora pasó rápido con su carrito como si tuviéramos peste. Ximena, dije, soltando sus manos con cuidado. Me da gusto que estés trabajando. De verdad. Pero tengo que seguir con mis compras. Di media vuelta. Agarré el carrito. No te vayas. Gritó, agarrándome del brazo otra vez. Por favor, solo dime si hay esperanza. Solo eso. Me detuve. Respiré hondo.
La miré a los ojos, esos ojos que antes me hacían sentir el hombre más afortunado del mundo, y dije algo que jamás imaginé decirle. Mi vida está mejor sin ti. Ella se quedó muda. No te lo digo para hacerte daño, continué, con voz tranquila pero firme. Es la verdad. Estoy bien. Como nunca antes. Y no quiero revolver todo esto otra vez. Sus ojos se llenaron de más lágrimas. Pero esta vez no eran de arrepentimiento. Eran de derrota. Solo quería una oportunidad, susurró. Esa oportunidad la tuviste, dije. Y la tiraste a la basura con tus propias manos. Solté el brazo. Di la vuelta. Caminé hacia las cajas sin mirar atrás. El corazón me latía fuerte. Pero no era ansiedad. Era claridad. Mientras pagaba mis cosas, supe algo con certeza absoluta: escuchar su arrepentimiento no cambió ni un ápice de lo que había construido sin ella. Su dolor era real, sí. Pero ya no era mi responsabilidad cargarlo. Salí del supermercado. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Subí a Misuru, puse la música, Café Takba, Eres, y arranqué. Mientras conducía hacia Narvarte, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Tenía la mandíbula tensa, pero los ojos estaban tranquilos. Ximena había vuelto para pedir perdón. Pero yo ya no necesitaba su perdón. Ni su amor. Ni siquiera su recuerdo. Porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces el karma no es que la vida te castigue. Es que te da una segunda oportunidad para elegirte a ti mismo. Y yo, carnal, ya me había elegido. El lunes después del encuentro en el Chedraui, me desperté con el celular vibrando sobre la mesita de noche. Eran las 6:47 de la mañana, mi alarma habitual para el trabajo, pero el zumbido era distinto. Era una notificación. WhatsApp. Abrí los ojos pesados, tomé el teléfono y vi el remitente, número desconocido. El mensaje decía: Mateo, sé que cambiaste de número pero conseguí este de Memo. Por favor no te enojes. Solo quiero decirte que lo siento de verdad. Lo que pasó en el súper fue incómodo pero tenía que verte. Necesitaba decirte en persona lo que siento. Cerré los ojos. Suspiré. Apagué la pantalla y me levanté a preparar café. No respondí. No porque fuera rencoroso, carnal. Era algo más profundo, ya no tenía nada que decirle. Las palabras se habían agotado hace un año, aquella noche de noviembre cuando cerró la puerta con su maleta Samsonite y su discurso de merezco más. Pero Ximena no entendía de silencios. Para ella, el silencio siempre había sido una invitación a seguir hablando. A seguir exigiendo. A seguir tomando. A las 9:15 de la mañana, mientras revisaba correos en la oficina de Santa Fe, sí, seguía ahí, pero ya no me sentía atrapado, llegó otro mensaje. Sé que no quieres contestar y lo respeto. Pero quiero que sepas que he cambiado. De verdad. Estoy yendo a terapia los martes con una psicóloga que me recomendó mi jefa. Me está ayudando a entender por qué hago lo que hago. ¿Por qué lastimo a quienes me quieren? Me reí. Una risa seca, sin alegría, que asustó al compa de la mesa de enfrente. Terapia. Qué palabra tan cómoda para quienes descubren tarde que sus acciones tienen consecuencias. Como si decir voy a terapia borrara los años de desprecio, de exigencias, de hacer sentir a alguien menos por no tener el carro o el departamento que mereces. A las 2:30 de la tarde, en el lunch. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a Xochimilco y llovió? Tú me prestaste tu chamarra aunque tú te mojaste todo. Nunca te agradecí eso. Eres un hombre bueno, Mateo. Siempre lo fuiste. Yo fui la pinche ingrata. Apagué el celular. Lo metí en el cajón del escritorio. Terminé mi sándwich de jamón y queso en silencio, mirando por la ventana cómo los ejecutivos en traje subían a sus Audis y BMWs. Pensé en Ximena detrás del mostrador de carnes, con las manos ásperas y el delantal manchado. Pensé en el tipo con el que se fue, ese indicado que resultó ser un controlador y golpeador, y sentí, nada. Ni satisfacción. Ni lástima. Nada. Eso fue lo más revelador, mi indiferencia era completa. A las 7:02 de la tarde, camino a Narvarte en Misuru. No voy a insistir más. Solo quería que supieras que te extraño. No como pareja. Como persona.
Como el hombre que una vez me hizo sentir segura. Antes de que yo misma destruyera todo. Ese mensaje me detuvo. No porque me conmoviera, sino porque me hizo ver algo claro: Ximena no extrañaba a Mateo. Extrañaba tener a alguien. Extrañaba la seguridad de saber que había un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Extrañaba el colchón humano donde caer cuando el mundo se ponía difícil. Y yo, carnal, había sido ese colchón durante 2 años. Esa noche cené con Memo en un puesto de tacos de suadero en Portales. Le conté lo de los mensajes. Él masticó pensativo, limpiándose la salsa con el dorso de la mano. ¿Y qué pedo, carnal?, dijo. ¿Vas a responder? Nel, dije. ¿Para qué? ¿Para qué me diga que ha cambiado y en 3 meses me pida lana para emergencias? ¿Para qué vuelva a normalizar que yo cargue con todo mientras ella descubre quién es? Memo asintió, tragó el último taco y señaló con el dedo índice manchado de salsa. Mira, güey. Yo vi cómo te consumiste con esa morra. Te vi llegar a las juntas con ojeras de 3 días, diciendo que Ximena tuvo un día difícil mientras tú llevabas una semana sin dormir. Te vi vender tu PlayStation, tu bici, hasta ese reloj que te regaló tu abuelo, todo para mantenerla cómoda mientras ella ni siquiera te preguntaba cómo estabas. Tomó un sorbo de su horchata. El perdón es chido, Mateo. Pero el perdón no significa abrirle la puerta a quien te quemó la casa. A veces perdonar es decir ya no te guardo rencor y seguir caminando sin voltear. Sin darles chance de quemarte otra vez. Sus palabras me calaron hondo. Porque era verdad, yo ya no le guardaba rencor a Ximena. Pero tampoco le debía una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades se ganan con acciones, no con mensajes de texto llorosos un año después de haber destrozado a alguien. Al día siguiente, martes, recibí 3 mensajes más. Los leí todos juntos. Mi papá me echó de la casa. Dice que si no aporto, no soy bienvenida. Tengo que buscar dónde vivir. ¿Podrías prestarme 1000 pesos para el depósito de un cuarto? Te juro que te los pago en quincena. Mi jefa ya me prometió horas extras. Por favor, Mateo. Solo esta vez. Eres la única persona en quien confío. Ahí se me heló la sangre. No por la petición de dinero, eso era predecible, era Ximena siendo Ximena. Fue la última frase: eres la única persona en quien confío. Era la misma frase que usó cuando me pidió que le pagara el curso de maquillaje profesional: es una inversión en mi futuro, mi amor. La misma que usó cuando me pidió que cubriera la renta de su amiga que pasaba por un mal momento: nunca me devolvió ni un peso. La misma que usó cuando me dijo que dejara de ver a Memo porque él te llena la cabeza de cosas negativas sobre mí. Era su arma definitiva: hacerme sentir indispensable. Hacerme creer que sin mí, ella se hundiría. Y que su hundimiento sería mi culpa. Cerré WhatsApp. Abrí la app de mi banco. Vi mi saldo: 28.450 pesos. Ahorrados peso a peso, sin deudas, sin depender de nadie. Pensé en lo fácil que sería transferirle 1000 pesos. 1000 putos pesos. Una gota en mi cuenta. Un gesto humanitario que me haría sentir generoso. Pero también pensé en lo que vendría después. Gracias, mi amor. Eres un ángel. ¿Y los otros 500 para el transporte? Es que el metro me da asco ahora que trabajo en carnes. Oye, ¿me prestas tu suru el fin para ir a ver a mi prima? Es que el camión me deja lejos. ¿Podrías ayudarme a buscar cuarto? Es que los hombres en Facebook son unos asquerosos. Y así, paso a paso, volvería a ser su sostén. Su colchón. Su mula de carga emocional y financiera. No respondí. Bloqueé el número. Pero el universo, o el karma, o la vida, como quieras llamarle, no había terminado conmigo todavía. Era jueves. 8:17 de la noche. Estaba en mi departamento en Narvarte, viendo Narcos en la tele mientras comía unas papas fritas que me había comprado como premio por cerrar un proyecto en la chamba. El celular sonó. Número privado. Normalmente no contesto números privados. Pero algo, una corazonada estúpida, me hizo deslizar para aceptar. Mateo. Dijo una voz de hombre, grave, cansada. Con acento de clase media alta de Polanco o Lomas. Sí, ¿quién habla? Soy Arturo. El papá de Ximena. Sentí como si alguien me hubiera metido un cubo de agua fría por la espalda.
Arturo. El señor que nunca me recibió en su casa. El que, cuando Ximena me presentó por primera vez en un restaurante en Polanco, me miró de arriba a abajo y dijo, ¿y en qué trabaja el joven?, con un tono que no preguntaba, sino que juzgaba. ¿Qué onda?, dije, con la garganta seca. Mira, hijo, empezó, y ahí supe que venía algo gordo. Los papás nunca dicen hijo a menos que necesiten algo o estén a punto de soltar una bomba. No voy a andarme por las ramas. Ximena está en el hospital. El corazón me dio un brinco. No porque sintiera amor por ella, eso ya estaba muerto, sino porque, carajo, es una persona. Una persona que me lastimó, sí. Pero una persona al fin. ¿Qué pasó?, pregunté, sin poder evitar el tono de preocupación. El tipo con el que se fue, el que ella creyó que era su príncipe azul, la golpeó. Fuerte. Esta vez no fue un cachetazo ni un empujón. Le partió una costilla. Le abrió la ceja. La trajo una vecina que escuchó los gritos. Cerré los ojos. Vi la imagen en mi cabeza, Ximena en el piso, sangrando, mientras ese güey la pateaba por no haberle preparado la cena a tiempo. Sentí náuseas. ¿Está bien?, logré preguntar. Está estable. Pero, hizo una pausa. Respiró hondo. Mateo, voy a ser honesto contigo porque ya no tengo a quien más pedírselo. Mi esposa me dejó hace 6 meses. Se fue con su instructor de yoga. Ximena y yo, nunca tuvimos una relación fácil. Pero es mi hija. Y ahora está sola. La voz del hombre se quebró. Un sollozo seco, contenido. El hospital pide un depósito para el alta. 5,000 pesos. Yo no los tengo. Las cosas no han estado fáciles desde que me jubilé. ¿Y Ximena? Ximena no tiene a nadie más. Silencio. El aire acondicionado zumbaba en el fondo. Afuera, un perro ladraba en la calle. Yo miraba fijamente la pantalla de la tele, donde Pablo Escobar negociaba con unos gringos. ¿Me estás pidiendo que le pague el depósito del hospital a Ximena?, pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. No te estoy pidiendo que lo hagas por ella, dijo Arturo, y su voz cambió. Se volvió más suave, más humana. Te estoy pidiendo que lo hagas porque tú fuiste el único hombre que alguna vez la trató con respeto. Aunque ella no lo supo valorar. Otra pausa. Más larga. Yo la crié mal, Mateo. Le di todo sin exigirle nada. Le compré ropa, viajes, celulares nuevos, pero nunca le enseñé a valorar el esfuerzo ajeno. Nunca le enseñé que el amor no es tomar, sino dar. Y cuando tú apareciste, cuando vi cómo trabajabas doble turno para mantenerla cómoda mientras ella ni siquiera te preguntaba cómo estabas, sentí envidia. Sí, envidia. Porque yo nunca tuve a alguien que me amara así. Y en vez de admirarte, te menosprecié. Porque me recordabas lo que yo nunca fui capaz de ser, un hombre de verdad. Las lágrimas me picaron los ojos. No por él. No por Ximena. Por mí. Por el niño que creció sin padre, el mío se fue cuando tenía 8 años, y que siempre soñó con que un hombre mayor lo viera y dijera, eres un buen hombre. No puedo ayudarla, dije, con voz temblorosa pero firme. No porque no tenga los 5,000 pesos. Los tengo. Pero si le doy ese dinero, si hago esto, volveré a ser su salvavidas. Y ella volverá a ahogarse una y otra vez, sabiendo que yo siempre estaré ahí para rescatarla. Arturo suspiró. No con enojo. Con comprensión. Tienes razón, dijo. Mierda. Tienes toda la puta razón. Perdón por molestarte, hijo. De verdad. Oye, dije, antes de que colgara. Dile que espero que se recupere. De verdad. Pero que su recuperación tiene que ser suya. No puede depender de que otros la salven. Se lo diré, dijo. Gracias por escucharme, Mateo. Y, perdón. Por todo. Colgó. Me quedé sentado en el sofá, con el celular en la mano, mirando la pantalla negra que reflejaba mi cara. Tenía los ojos húmedos. No lloré. Pero sentí algo que hacía tiempo no sentía, compasión sin compromiso. Podía sentir pena por Ximena, por el dolor que ella misma había elegido, sin tener que cargar con ese dolor. Podía desearle bienestar sin tener que ser yo quien se lo diera.
Esa era la diferencia entre ser bueno y ser un pendejo. Los buenos tienen corazón. Los pendejos no tienen límites. El fin de semana siguiente, Memo me invitó a una cena en casa de su prima en Coyoacán. Nada formal, carnitas, cerveza, música de Los Ángeles Azules. Fui con mi Tsuru, estacioné cerca del Jardín Centenario y caminé por las calles empedradas, oliendo el perfume de jacarandas y el humo de los puestos de elotes. La cena estaba chida. La prima de Memo, una morra llamada Lupita, con risa contagiosa y manos llenas de anillos de plata, preparó las carnitas en un comal de barro. Comimos en el patio trasero, bajo un árbol de bugambilla morada, mientras los perros de la vecindad ladraban al ritmo de la música. En un momento, Lupita se sentó a mi lado. Tenía ojos cafés profundos y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda que le daba carácter. Memo me contó lo de tu ex, dijo, sin preámbulos. Sirvió 2 vasos de mezcal. La del supermercado. ¿Y qué te contó? Pregunté, tomando el vaso. Que la viste trabajando de carnicera. Que te pidió perdón. Que te está mandando mensajes. Asentí. Di un trago al mezcal. Ardiente, honesto. ¿Y tú qué sientes? Preguntó Lupita, mirándome fijo. No lo que debería sentir. Lo que sientes. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso. Memo me daba consejos. Mis papás me decían ya encontrarás a alguien mejor. Pero nadie me había preguntado qué sentía yo. Siento, empecé, buscando las palabras. Siento que ya no siento nada. Y eso me asusta un poco. ¿No debería doler más? ¿No debería, no sé, extrañarla aunque sea un poquito? Lupita sonrió. Una sonrisa triste, sabia. El amor no siempre termina en odio, güey. A veces termina en indiferencia. Y eso no es malo. Es liberación. Significa que ya no le das poder sobre tus emociones. Que ya no eres su rehén. Tomó un trago de su vaso. Yo tuve un novio así. Me chingó por 3 años. Me hizo creer que era fea, tonta, que nadie más me querría. Cuando me fui, lloré un mes. Luego 1 año después lo vi en el metro, con otra morra que le aguantaba lo mismo que yo. Y no sentí nada. Ni rencor. Ni tristeza. Nada. Y en ese momento supe, estaba libre. Sus palabras me calaron más que cualquier consejo de autoayuda. Esa noche, de regreso a Narvarte en mi Tsuru, puse Café Tacba en el estéreo y conduje despacio por Insurgentes. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces sobre el parabrisas. Pensé en Ximena en el hospital, con la ceja partida y la costilla rota. Pensé en su papá, Arturo, llorando por teléfono. Pensé en mí mismo, hace 1 año, llorando en el piso de mi departamento mientras ella cerraba la puerta para siempre. Y entendí algo crucial. No todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y no todo el mundo necesita dársela. El perdón es para quien lo necesita, tú. Perdonar a Ximena no significaba volver con ella. Significaba soltar el lastre del rencor para poder seguir caminando ligero. Pero soltar el rencor no significa abrir la puerta. Puedes perdonar y cerrar la puerta con llave. De hecho, a veces es lo más sano. Llegué a mi departamento cerca de la 1 de la mañana, subí las escaleras despacio, con el cuerpo cansado pero el alma tranquila. Abrí la puerta, prendí la luz y vi mi espacio, el sofá donde lloré hace 1 año, la cocina donde aprendí a cocinar para uno, el balcón donde veo amanecer sobre Narvarte. Era mío. Todo mío. Construido con mis manos, mi sudor, mi dolor transformado en fuerza. Me senté en el sofá. Saqué el celular. Abrí WhatsApp. Busqué el chat con el número desconocido de Ximena. Leí sus últimos mensajes otra vez. ¿Podrías prestarme 1,000 pesos para el depósito de un cuarto? Eres la única persona en quien confío. Borré el chat. Bloqueé el número definitivamente. Apagué el celular. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin pensar en ella. Sin preguntarme qué habrá sido de. Sin revivir aquella noche de noviembre. Soñé con carreteras. Con el Tsuru conduciendo solo por una carretera de Oaxaca, el sol naciendo sobre las montañas, la radio prendida, las ventanas abiertas. Soñé con libertad. Con espacio. Con silencio que no dolía, sino que sanaba.
Al día siguiente, domingo, recibí una llamada de Arturo. Número privado otra vez. Dudé antes de contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Mateo, dijo su voz, más tranquila esta vez. Solo para cerrar el círculo. Ximena salió del hospital ayer. Mi hermana la recibió en su casa en Cuautitlán. Le consiguió trabajo en una carnicería de su colonia. Va a vivir ahí un tiempo. Lejos de todo. Me da gusto, dije, sincero. Gracias por no juzgarme el otro día, dijo. Y gracias por no caer en la trampa. Por no ser el héroe que ella necesita para seguir hundiéndose. No fue fácil, admití. Pero aprendí que a veces amar a alguien significa no salvarla. Significa dejar que toque fondo para que ella decida salir. Eso es sabiduría, hijo, dijo Arturo. Más de la que yo tuve en toda mi vida. Colgamos. Me quedé mirando el celular en mi mano. Sentí paz. No la paz falsa de quien ignora el dolor. La paz real de quien ha enfrentado el dolor, lo ha procesado, y ha decidido seguir adelante sin arrastrarlo como cadenas. Y pensé en esto. El amor no es sacrificar tu dignidad para mantener a alguien cómodo. El amor es construir algo juntos donde ambos crezcan. Donde ambos den y reciban. Donde ambos se sientan vistos, valorados, suficientes. Ximena nunca me vio como suficiente porque ella misma nunca se sintió suficiente. Y en vez de sanar esa herida, la proyectó sobre mí. Me hizo cargar con su inseguridad, su vacío, su necesidad de validación externa. Pero yo no era su terapeuta. No era su salvador. Era su novio. Y merecía un amor que no se sintiera como una deuda permanente. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, ese atardecer naranja que tiñe los edificios de Lomas y hace brillar las antenas de Torre Latino, supe algo con certeza absoluta. No necesito que Ximena me pida perdón para estar en paz. Ya estoy en paz. Su arrepentimiento no me define. Su dolor no es mi responsabilidad. Mi valor no depende de su validación. Y eso, carnal, es la verdadera libertad. El lunes después de hablar con Arturo, me levanté a las 6 como siempre. Pero algo era distinto. No era el cansancio de cargar una mochila invisible de culpa y duda. Era ligereza. Como si alguien hubiera quitado una losa de mi pecho mientras dormía. Preparé café en la cafetera de vidrio que compré en el mercado de Coyoacán, la que Ximena odiaba porque se veía barata. Me senté en el balcón con la taza humeante, viendo cómo Narvarte despertaba, el panadero abriendo su puesto, los estudiantes corriendo al metro, el sol naciendo sobre los edificios bajos del sur de la ciudad. Y tomé una decisión. No era una decisión dramática ni anunciada con tambores. Fue tranquila, como el agua que encuentra su camino entre las piedras. Iba a irme de la ciudad por unos días. No de vacaciones. De peregrinación. Necesitaba espacio. Tierra bajo los pies. Silencio que no fuera el silencio hueco de un departamento vacío, sino el silencio vivo de los cerros. Memo me ayudó. Cuando le dije lo que pensaba hacer, no me juzgó. Me dijo: órale, carnal. Te hace falta. Yo conozco a un primo en Oaxaca que tiene un cuarto libre en su casa de Teotitlán del Valle. Cerca de los telares, lejos del turismo de mierda. Te lo presto una semana. Sin lana. Le di un abrazo. Ese abrazo valió más que cualquier consejo de autoayuda en TikTok. El viernes a las 5 de la mañana, salí de Narvarte en Misuru. La maleta pequeña en la cajuela, 2 mudas de ropa, mi cuaderno de notas, una botella de agua y el cargador del celular. Nada más. Conduje por la México-Oaxaca con las ventanas abiertas, el aire fresco de la madrugada entrando como una bendición. Puse música que Ximena odiaba, Café Tacuba en español, Natalia Lafourcade, Chabela Vargas, y canté a todo pulmón, sin vergüenza, sin preocuparme por quién me escuchara. Cruzamos Puebla al amanecer. Las montañas empezaron a elevarse como gigantes dormidos cubiertos de niebla. A las 10 de la mañana, entré a Oaxaca. El aire cambió, más seco, más aromático. Olía a tierra mojada, a hierbas silvestres, a humo de leña. Llegué a Teotitlán del Valle cerca del mediodía. El pueblo es chiquito, de calles empedradas y casas de adobe con bugambillas trepando por los muros. El primo de Memo,
un güey llamado Toño, de manos ásperas y sonrisa tranquila, me recibió con un abrazo y un plato de mole negro que su esposa acababa de preparar. Aquí no hay wifi fuerte, me dijo mientras comíamos en el patio trasero, bajo un árbol de naranjas. Solo señal para llamadas. Y el internet es en la plaza, si es que quieres. Asentí. Sonreí por primera vez en días. Perfecto. Toño me enseñó el cuarto, una habitación sencilla con cama de madera, una ventana que daba al cerro y un baño compartido en el pasillo. Nada de lujos. Nada de distracciones. Exactamente lo que necesitaba. Mañana te llevo a conocer los telares, dijo. Y si quieres, hay un mezcalero amigo mío que hace tours por las palenques. Pero sin prisa, güey. Aquí el tiempo es otro. Y tenía razón. En Teotitlán, el tiempo no corre. Camina. Respira. Se sienta contigo a tomar un café y no pregunta a dónde vas. Los primeros 2 días los pasé caminando. Sin rumbo fijo. Subí al cerro detrás del pueblo, donde hay una capilla pequeña y una vista que quita el aliento, valles verdes extendiéndose hasta donde alcanza la vista, el río Salina serpenteando como una cinta plateada, el cielo azul intenso sin un rascacielos a la vista. Me senté en una roca caliente bajo el sol y cerré los ojos. Y por primera vez en un año, dejé que los recuerdos vinieran. No los combatí. No los enterré. Los dejé fluir como agua. Ximena riendo en el balcón de Narvarte, con una cerveza en la mano, diciendo eres mi persona favorita. Ximena frunciendo el ceño porque la cena no llegó a tiempo por Rappi. Ximena pidiéndome que le prestara dinero solo esta vez mientras yo me saltaba el desayuno. Ximena cerrando la puerta con su maleta Samsonite, sin voltear atrás. Ximena detrás del mostrador de carnes, con las manos ásperas y los ojos húmedos. Dejé que cada imagen me tocara. Sentí el dolor donde correspondía. La nostalgia donde nacía. La rabia donde aún latía. Y luego, la solté. Como si fueran hojas secas que el viento se lleva. El tercer día, Toño me llevó a conocer a don Chucho, un maestro tejedor de 78 años que trabaja en un telar de cintura desde que tenía 12. Su taller era una habitación oscura y fresca, con hilos de lana colgando del techo como lianas de colores. Don Chucho no hablaba mucho. Sus manos hablaban por él, ágiles, seguras, transformando hilos sueltos en tapetes que contaban historias de dioses zapotecas y animales del monte. Me sentó frente a un telar pequeño. Prueba, dijo, señalando los hilos. Intenté tejer. Mis manos torpes enredaron todo en minutos. Don Chucho sonrió, mostrando 3 dientes amarillos. El primer hilo siempre se rompe, dijo en zapoteco, y Toño me tradujo. Pero no por eso dejas de tejer. Aprendes a anudarlo más fuerte la próxima vez. Esas palabras me golpearon como un puñetazo suave en el pecho. El primer hilo siempre se rompe. No era fracaso. Era parte del proceso. La relación con Ximena había sido mi primer hilo grueso, el que creí que sostendría toda mi vida. Se rompió. Pero eso no significaba que yo estuviera roto. Significaba que ahora sabía cómo anudar mejor. Esa noche, en mi cuarto bajo la luz de una lámpara de aceite, el apagón era frecuente en el pueblo, saqué mi cuaderno de notas. La pluma temblaba en mi mano. Empecé a escribir. No era un diario. Era una carta. Para Ximena. Ximena. No sé si alguna vez leas esto. Probablemente no. Lo escribo más para mí que para ti. Pero necesito decirlo. Necesito soltarlo. Gracias por los buenos momentos. De verdad. Gracias por las noches de Carlo Morrison en el balcón, por las caminatas por Condesa cuando creíamos que el mundo era nuestro, por esa vez que me curaste la gripe con caldo de pollo aunque odiaras cocinar. Esos momentos existieron. Y los guardo. No todo fue mentira. Pero también necesito decirte esto, me lastimaste. Profundo. No con gritos ni golpes. Con palabras. Con desprecio disfrazado de preocupación. Con exigencias disfrazadas de amor. Me hiciste creer que mi valor dependía de cuánto podía darte. Y cuando ya no pude darte más, me tiraste como un trapo viejo. No te odio. De verdad. Pero tampoco te extraño. Y eso no es crueldad. Es sanación. Mereces sanar. Mereces encontrar a alguien que te ame sin que tengas que exigirlo.
Pero ese alguien no puedo ser yo. Porque para amarte a ti, tuve que dejar de amarme a mí. Y ya no estoy dispuesto a hacer ese trato. Ojalá encuentres paz. Ojalá aprendas que el amor no es tomar, sino dar. Ojalá algún día entiendas que un hombre que te respeta no es aquel que se sacrifica hasta desaparecer, sino aquel que se mantiene entero mientras te ama. Pero eso es tu camino. No el mío. Yo sigo el mío. Mateo. Cerré el cuaderno. Las lágrimas caían silenciosas por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Como si hubiera estado cargando una piedra en el pecho durante un año y finalmente la hubiera soltado. Al día siguiente, Toño me llevó a la palenque de Don Rafa, un mezcalero de tercera generación que trabaja en las faldas del Cerro Picacho. La palenque era un terreno abierto con hornos de tierra, taonas de piedra y filas de magueyes espinosos bajo el sol implacable. Don Rafa, un hombre de piel curtida y ojos que habían visto décadas de cosechas, nos recibió con 3 copitas de barro y una sonrisa sin dientes. El mezcal no se bebe rápido, dijo, sirviendo un líquido dorado. Se respeta. Se huele primero. Se siente el humo. Luego un sorbo pequeño. Dejas que baje lento. Que caliente el alma, no el estómago. Hicimos lo que dijo. El primer sorbo me quemó la garganta. El segundo me abrió el pecho. El tercero me hizo sentir presente. Totalmente presente. Sin pensar en el pasado con Ximena. Sin imaginar un futuro incierto. Solo ahora, el sol en la cara, el olor a tierra y maguey, la voz ronca de Don Rafa contando cómo su abuelo aprendió a destilar del abuelo de su abuelo. La vida es como el maguey, dijo, señalando una planta de hojas espinosas. Por fuera parece duro. Pinchoso. Hasta feo. Pero por dentro guarda el néctar más dulce. Solo hay que saber esperar. Y saber cortar en el momento justo. Miré el maguey. Miré mis manos. Pensé en mí mismo hace un año, agotado, invisible, creyendo que mi valor dependía de cuánto podía dar sin recibir. Pensé en el hombre que era ahora, con un suru usado pero mío, con ahorros en el banco, con amigos que me querían sin condiciones, con la capacidad de decir no sin sentirme culpable. No era perfecto. Seguía teniendo días malos. Seguía dudando a veces. Pero ya no me definía por lo que otros pensaban de mí. Ya no me medía por lo que podía ofrecer a una mujer para que me quisiera. Era suficiente. Tal cual. Con mis cicatrices, mis errores, mis sueños pequeños y grandes. El quinto día en Teotitlán, caminé solo hasta el puente de tierra que cruza el río Salinas al norte del pueblo. Era un puente antiguo, de piedra y barro, sin barandas, con el agua corriendo rápido 15 metros abajo. Me paré en medio del puente, sintiendo el viento en la cara. Y supe lo que tenía que hacer. Saqué el cuaderno de mi mochila. Arranqué la página con la carta para Ximena. La sostuve en las manos un momento, sintiendo el peso de cada palabra escrita con tinta azul. Luego la rompí en pedazos pequeños. Los dejé caer al río. Los trozos de papel flotaron un segundo sobre el agua cristalina, llevando mis palabras hacia el mar. No las vi desaparecer. Me di la vuelta y caminé de regreso al pueblo sin mirar atrás. No quemé la carta. No la enterré. La entregué al río. Porque algunas cosas no necesitan destruirse con violencia. Solo necesitan soltarse. Dejarlas ir. Confiar en que el agua las llevará lejos, donde ya no puedan lastimarte. Esa noche, cenando pozole rojo en casa de Toño, recibí una llamada. Número privado. Sabía quién era antes de contestar. Mateo, dijo la voz de Arturo, más tranquila que la última vez. Solo para cerrar el círculo del todo. Ximena se fue a vivir con su tía a Puebla. Consiguió trabajo en una carnicería mejor pagada. Está, estable. No feliz. Pero estable. Me da gusto, dije, sincero. Y, hizo una pausa. Me pidió que te dijera algo. No quería que sonara como manipulación. Pero insistió. Dime. Dijo, dile que entendí. Que ya no le pido nada. Que solo espero que sea feliz. Cerré los ojos. Sentí una oleada de, no sé cómo llamarlo. No era perdón. No era amor. Era paz. La paz de saber que ella también había llegado a su propia conclusión.
que no necesitaba mi validación para seguir adelante. Y yo no necesitaba la suya. Gracias por decírmelo, Arturo, dije. Y gracias por cuidarla. A tu manera. Gracias a ti, hijo, dijo. Por no ser el hombre que yo fui. Por no repetir el ciclo. Colgamos. Toño me miró desde la mesa, comiendo su pozole sin prisa. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, dije. Mejor que bien. Terminé mi pozole. Salí al patio. Me senté en el banco de piedra bajo las estrellas de Oaxaca, estrellas que en la CDMX nunca se ven por la contaminación lumínica, y respiré profundo. El aire olía a tierra mojada y a jazmín silvestre. Y supe algo con certeza absoluta. No necesito que Ximena me libere para ser libre. Ya lo soy. Su partida no me destruyó. Me reconstruyó. Su desprecio no me quebró. Me endureció como el maguey bajo el sol, por fuera resistente, por dentro lleno de néctar propio. Regresé a Narvarte el domingo por la tarde. El sur oliendo a tierra oaxaqueña y a mezcal. Subí las escaleras de mi edificio con la maleta ligera y el alma más ligera aún. Abrí la puerta de mi departamento y lo vi con ojos nuevos. No era el lugar donde Ximena me dejó. Era mi lugar. Donde aprendí a cocinar para uno. Donde lloré hasta sanar. Donde me reencontré conmigo mismo. Memo llegó esa noche con cerveza y tacos de canasta. ¿Y?, preguntó, sentándose en el sofá. ¿Te sanaste el alma? No se sana de golpe, dije, abriendo una cerveza. Pero sí se cura. Poco a poco. Como una herida que deja cicatriz pero ya no duele al tocarla. Brindamos. Comimos en silencio un rato, viendo la tele sin prestar atención. Luego Memo dijo algo que me hizo sonreír. Lupita pregunta por ti. ¿Lupita?, pregunté, recordando a la prima con la cicatriz en la ceja. Sí, güey. La del mezcal y la sabiduría. Dice que si quieres, podemos ir a cenar a Coyoacán el viernes. Sin compromiso. Solo, conocerla mejor. Asentí. No con desesperación. No con la ansiedad de necesito reemplazar a Ximena. Con calma. Con curiosidad genuina por conocer a una mujer que parecía tener sus propios pies sobre la tierra. Dile que sí, dije. Me late. El viernes siguiente, Lupita y yo cenamos en un restaurante pequeño en la calle de Allende, en Coyoacán. Sin pretensiones. Sin máscaras. Hablamos de libros, de viajes, de cómo el dolor nos había enseñado más que la felicidad. Me contó que había salido de una relación tóxica hacía 2 años. Que había aprendido a estar sola antes de volver a estar con alguien. No busco un salvador, dijo, tomando un sorbo de vino. Busco un compañero de viaje. Alguien que camine a mi lado, no detrás ni adelante. Yo tampoco busco salvar a nadie, dije. Ya aprendí que no soy Jesucristo. Soy un güey común que trabaja en Santa Fe, tiene un suru usado y le gusta el mole de su abuela. Ella sonrió. Esa sonrisa con cicatriz que le daba carácter. Me late ese güey común, dijo. No hubo beso esa noche. No hubo promesas. Solo una caminata por el jardín centenario bajo las jacarandas en flor, hablando de nada y de todo. Y al despedirnos, un abrazo sincero. Sin expectativas. Sin presión. Esa fue la diferencia, ya no necesitaba que una mujer me validara para sentirme completo. Ya estaba completo. Y eso, carnal, cambia todo. Hoy, 6 meses después de aquel viaje a Oaxaca, sigo viviendo en Narvarte. Sigo trabajando en Santa Fe, aunque ahora tengo un puesto mejor con más responsabilidad y mejor sueldo. Sigo conduciendo mi Suru, ya le cambié los neumáticos y le puse un estéreo nuevo. Sigo ahorrando. Pero también sigo viviendo, ceno con Memo los viernes, visito a Lupita los domingos, sí, salimos desde hace 4 meses, es tranquilo, real, sin dramas, y cada mes voy un fin de semana a algún pueblo mágico, Taxco, Pátzcuaro, San Miguel de Allende. No para huir. Para recordar, el mundo es grande. Y mi dolor, por profundo que fuera, era solo una parte pequeña de él. Hace 2 semanas, caminando por el mercado de Coyoacán, vi a Ximena. Estaba con una mujer mayor, probablemente su tía, comprando chiles secos en un puesto. Llevaba el cabello corto, sin teñir. Vestía ropa sencilla, jeans,
tenis blancos, una blusa de algodón. Se veía, en paz. No feliz, pero en paz. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Solo un segundo. Asintió levemente. Yo asentí de vuelta. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. No hubo mensajes después. Solo ese gesto silencioso que decía todo lo que necesitaba decirse: veo que estás bien. Yo también estoy bien. Adiós. Y seguí caminando. No sentí nada especial. Ni rencor. Ni nostalgia. Nada. Y esa nada fue la mayor victoria de todas. A veces, en las noches tranquilas, pienso en todo lo que pasó. Y he llegado a esta conclusión, simple pero profunda. El amor tóxico no siempre grita. A veces susurra. Te dice eres el mejor mientras te quita pedazos. Te dice te necesito mientras te vacía. Te dice eres mi todo mientras te convierte en nada. Ximena nunca me gritó. Nunca me golpeó. Pero me quitó algo más valioso que el dinero o el tiempo: mi percepción de mí mismo. Me hizo creer que no era suficiente. Que debía esforzarme más, dar más, ser más, para merecer su amor. Pero el amor verdadero no exige que cambies para ser digno de él. El amor verdadero te ve tal cual eres, con tus cicatrices, tus errores, tus sueños pequeños, y dice: está bien. Yo también soy así. Caminemos juntos. No todos los finales son tristes. Algunos son necesarios. Algunos duelen como una cirugía, pero te salvan la vida. Ximena me dejó porque creyó que merecía más. Y tenía razón, merecía más. Pero no de otro hombre. De ella misma. Merecía una mujer que supiera amar sin tomar. Que valorara el esfuerzo ajeno. Que entendiera que el amor no es una transacción. Yo merecía más también. Merecía una mujer que me viera como igual, no como escalón. Que celebrara mis logros sin sentirse amenazada. Que supiera que mi éxito no disminuía el suyo. Y sobre todo, merezco, amarme a mí mismo primero. No de forma egoísta. De forma responsable. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes amar a otros si no sabes amarte a ti. Y no puedes construir una relación sana sobre los escombros de tu propia autoestima destrozada. Si hay algo que quiero que entiendas al leer esto, tú, que tal vez estás pasando por algo parecido, que tal vez das y das sin recibir, que tal vez crees que el amor es aguantar, es esto. No eres responsable de la felicidad de nadie. Ni siquiera de la persona que dices amar. Tu responsabilidad es amar con respeto. Con límites. Contigo mismo incluido. Si alguien te exige que te sacrifiques hasta desaparecer, no te está amando. Te está usando. Y mereces mejor. El karma no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de oportunidad, la oportunidad de elegirte a ti mismo. De caminar solo por un tiempo. De sanar. De aprender que tu valor no depende de quien te quiera ni de cuánto puedas dar. Ximena encontró a su indicado. Y él la golpeó. Yo me quedé solo. Y me encontré a mí mismo. ¿Quién ganó al final? No es una pregunta de venganza. Es una pregunta de perspectiva. Porque a veces perder lo que creías que era todo, te da todo lo que realmente necesitabas. Hoy vivo en Narvarte. Tengo un suru usado pero mío. Tengo amigos que me quieren sin condiciones. Tengo una mujer que camina a mi lado sin exigir que cargue con ella. Tengo paz. Y cuando paso frente al Chedraui donde vi a Ximena detrás del mostrador de carnes, no siento nada. Ni rencor. Ni nostalgia. Nada. Y esa nada es la mayor victoria de todas. Porque significa que ya no me define. Que ya no tiene poder sobre mí. Que ya soy libre. Y la libertad, carnal, no tiene precio. Amigos, ¿cómo están? Amigos, recuerden que subimos historias todos los días. Así es, amigos, sin falta. Todos los días subimos una historia. La verdad, a mí me está pasando que me quedo enganchado y escucho una tras otra, tras otra. Y me estoy divirtiendo subiéndolas. Así es que, amigos, denle mucho amor a este canal. Recuerden suscribirse y recuerden dejar su like. Dejen un comentario. ¿Qué les parece si pueden poner un emoji de un lobito? Para ver que llegaron hasta esta parte y saber que ustedes terminaron el video. Bueno, amiguitos, yo soy H y recuerden, el canal se llama H Verso. Cuídense, banda.